Dios es bueno. 4. Dios es bueno. ¿Cuántos están preparados para recibir la palabra de Dios? Mira al que está al lado. Si esta noche hay guiso. Alguien que le gusta estaba aplaudiendo el guiso allá. Estuve hasta hace ratito no dudando, porque la palabra no es dudando, sino reafirmando el mensaje que Dios me dio para esta noche. Así que voy a pedirte que puedas alzar tu mano derecha porque quiero orar por vos. Padre, sé que esta noche no es una noche más, porque yo he oído el mensaje que voy a dar antes de darlo. Por eso quiero orar por cada mano levantada hoy, para que tu presencia alcance cada vida, que tu gracia abra el entendimiento y nos permita descifrar espiritualmente los códigos del reino que nos vas a enseñar esta noche, para que cada uno de mis hermanos con sus manos levantadas puedan recoger la llave que le quieres entregar, para que puertas de bendición, de gracia, de favor y abundancia se abran sobre sus vidas. Diga: yo recibo discernimiento, gracia y favor de Dios. Puertas esta noche se abren para mí, para mi casa, para esta casa, para mi familia, para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Aleluya. Aleluya. Voy a pedir a los pastores y líderes que hoy presten una sobreatención a la que prestan siempre. Titulé el mensaje: cavando y reabriendo pozos. Cavando y... ¿Qué es más difícil si hay alguien acá que se dedica a la construcción? ¿Hacer un pozo inicial o destapar un pozo que se hizo y se tapó? Pero esta noche quiero enseñarte que las dos cosas en el mundo espiritual Dios está queriendo que vos como iglesia las puedas hacer. Digan conmigo: cavar y reabrir. De aquí para allá van a decir: cavar y reabrir y... Y voy a hablar de un personaje en la Biblia llamado Isaac, que es el hijo de Abraham. En esa época ellos pastoreaban en el desierto, pastoreaban en él. Yo no sé si usted está en algunas áreas de su vida que parecen más un desierto, desolación, sequedad. Incluso si usted es líder o pastor, las ovejas se pastoreaban en el desierto, en la necesidad. Así que las personas que abrían un pozo en medio del desierto y de ese pozo salía agua, Dios las enriquecía, les daba una autoridad en todo el territorio, porque los demás pastores necesitaban de ese pozo que se había abierto. Así que cuando Dios le daba gracia a alguien para abrir pozos, con la gracia le daba bendición a su familia, bendición a sus hijos, abundancia económica. Y el papá de Isaac tenía gracia para abrir pozos. Pasados los años, luego de que abrió muchos pozos porque era un nómade, y todos esos pozos alimentaron sus ovejas, Dios lo hizo millonario.
realmente millonario, bendijo toda su casa, lo bendijo con multitud. Isaac se encuentra en esta escena que voy a describir ahora. Y les voy a pedir a todos que presten atención a los tiempos verbales. Abraham había abierto pozos de bendición. Y la Biblia relata esto en Génesis 26, 18 al 25. Presten mucha atención. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su papá. Y que los filisteos, atención aquí, el enemigo había tapado, cegado después de la muerte de Abraham. Diga conmigo, los pozos que Abraham abrió, los tapó el enemigo cuando Abraham murió. Preste mucha atención, por favor, porque quizá toda la primera parte es una parte introductoria y luego te daré una catarata de revelación. Como eran nómades, Abraham abría un pozo, brotaba agua y se enriquecía la zona. Y Abraham le decía a un siervo y a un pastor: siervo, tú cuidas el pozo. Pastor, tú cuidas las ovejas que están viviendo de este pozo. Abraham agarraba las tiendas, se iba hacia otro lugar, volvía a abrir un pozo porque la bendición de Dios estaba sobre él donde él estuviera. La bendición de Dios estaba sobre él donde él estuviera. Abría otro pozo, dejaba un siervo encargado de ese pozo, del cuidado de ese pozo. Y todos los enemigos de la zona envidiaban al que había tenido el pozo. Solo que ningún enemigo se animó a tapar el pozo por el respeto que le tenían al patriarca. Pero cuando el patriarca respetado murió, los filisteos no respetaron a los siervos guardas del pozo. La historia, el análisis de la historia revela que cuando Abraham muere se corre el murmullo de que el patriarca había muerto. Así que los enemigos ahora no respetan a los siervos que habían respetado porque el que había abierto el pozo estaba muerto. Así que Isaac decide reabrirlos, su hijo. Es que un hijo tiene autoridad para suceder al padre. Así que la autoridad que no tuvo el criado que cuidó el pozo hasta que Abraham murió, la autoridad que no tuvo el pastor que con ese pozo alimentó las ovejas hasta que Abraham murió, la recobra el hijo de Abraham. Y entonces él dice: yo voy a reabrir los pozos de mi papá que cerraron los filisteos cuando mi papá murió. Si bien es una introducción de la historia, necesito que todos vayan como imaginándosela para entender la catarata de revelación final. Un enemigo se aprovecha de la construcción que tuvo un padre luego de que la figura de autoridad muere. Y entonces lo primero que hace un hijo es reabrir. Diga, reabrir. Los hijos primero reabren. Los hijos primero. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. No les cambió el nombre a los pozos. Les cambió el nombre. Pero cuando los siervos, atención aquí, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Isaac lo primero que hace como hijo es reabrir el pozo de su papá. Y luego de que reabre el pozo de papá, empieza a abrir su propio pozo.
Luego de que reabre el pozo de papá, recuerde, empieza a abrir su pozo. Y cuando abre su pozo se da cuenta de lo difícil que es abrir un pozo. Porque el primer pozo que él abre después de reabrir los de los papás, se encuentra con que los enemigos vienen a reñir. Y entonces llamó al pozo Esek, porque había altercado con él, y abrieron otro pozo. También tuvo problemas con él y llamó su nombre Signa y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y ya no riñeron con él y llamó su nombre Rehoboth y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Lo primero que vengo a decirte en esta noche profética es que no sé hace cuánto estás intentando abrir algún pozo. Y siempre que lo querés abrir viene un enemigo. Quiero abrir el pozo de la sanidad y viene un problema. Quiero abrir el pozo de la economía y viene un problema. Quiero abrir el pozo del ministerio y viene un problema. Isaac, como sabe que la bendición está sobre él, él ya no pelea con el enemigo que intenta robarle los pozos. Él le dice al enemigo: no importa cuántos pozos me haya robado, como la bendición de Dios está sobre mí, seguiré cavando y abriendo pozos hasta que Dios me fructifique y me bendiga. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No sé cuántos pozos intentaste abrir y el enemigo te cerró. La bendición, aleluya, no se cerró con el pozo que se cerró, porque la bendición está sobre vos. Seguí abriendo. Fuertes aplausos si están empezando a entender. Se le aparece Jehová aquella noche y le dice: yo soy el Dios de tu papá Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Te multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Lo primero que me doy cuenta, que toda persona que quiera abrir un pozo, primero tiene que reabrir el pozo del Padre. Hay gente que quiere abrir su propio pozo, pero nunca reabre el pozo de su papá espiritual. Hay gente que quiere abrir su pozo, pero nunca cuida el pozo de su papá. Hay gente que de forma independiente quiere abrir sus propios pozos, pero nunca cuida el rebaño con el pozo que abrió su papá. Hoy tengo una orden de Dios para esta casa. Jehová Reina tiene varios pozos abiertos que costaron abrirlos. Costaron persecuciones, costaron intentos de homicidios, costaron críticas, nos costó dolores. Uno de esos pozos es el pozo del fluir del agua. Es el pozo del fluir del Espíritu. Solo en el desierto tenían que cavar un pozo para que el agua pudiera correr y las ovejas se pudieran alimentar. Los que están con nosotros desde el principio saben que desde el día 1 en el living comedor fluía la presencia de Dios. Así que antes de abrir usted un pozo, debe ser un cuidador de este pozo, un cuidador de la presencia de Dios, un cuidador del fluir de Dios, un cuidador de la gracia de Dios. Hay un pozo abierto. Algún hijo tiene que decir: yo lo voy a cuidar.
Pozo número 2, el pozo de la sanidad interior y del cuerpo. El primer niño se sanó cuando recién inauguramos el primer culto, era sordo de nacimiento. Me lo trajeron para orar. Esa noche empezó a oír. El pozo de la sanidad se abrió. Y si el pozo de la sanidad se abrió, el pozo de la sanidad se cuida. Se abrió el pozo de la restauración. Cientos de personas llegaron sin nada, totalmente rotas y arruinadas. Allí las ves hoy pastoreando, sirviendo, levantándose. Dios me decía: hijo, diles que uno de los pozos que abrí con dolor, uno de los pozos que abrí con oración, uno de los pozos que abrí con revelación, es el pozo de la restauración. En esta casa se abrió el pozo de la liberación. La gente viene cautiva, atada y con cadenas, y se va libre. En esta casa se abrió el pozo de la abundancia, porque el padre de la casa tiene el pozo de la abundancia. Ahora, si usted se pregunta por qué usted no es abundante teniendo un padre que abrió el pozo de la abundancia, es un tema que voy a explicar en 5 minutos. Porque si tengo un pastor abundante, yo no soy abundante? Porque si tengo un padre que sabe abrir el pozo de la abundancia, yo no tengo abundancia? Y perdón si hoy voy a sonar fuerte, pero lo necesito explicar. Se abrió el pozo de la multiplicación. De ser nada pasamos a ser 1000 y pico. Si yo tengo un padre que abrió el pozo de la multiplicación, ¿por qué no me multiplico? Diga, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ningún criado se apropia del pozo de su papá. Cuando los criados quedaron cuidando el pozo, eran siervos que cuidaban el pozo, nada más. No se sentían herederos porque no eran hijos directos de Abraham. Escuche, pastor, escuche lo que voy a explicar en el mundo espiritual. Incluso los pastores, puede haber gente que pastoree que jamás disfrute del pozo, porque solo usa el pozo. Los pastores usaban el pozo para darle de beber a la oveja. Es como que un líder usa el pozo de la liberación para que parte de su tribu se libere. Usa el pozo, aleluya, usa el pozo del fluir del Espíritu para que la gente reciba. Pero no es más que un pastor usando el pozo ajeno. Hasta que aparece en la escena un hijo. Y como hijo dice: si mi papá pagó el costo por el pozo, ese pozo también es mío. Dios me decía: diles que se apropien de los pozos que te costaron cavar, que se vuelvan hijos, no solo siervos, no solo cuidadores, no solo tomen el pozo para alimentar la tribu, apropiense del pozo, aleluya, tengan el ADN de la casa, apropiense del pozo, aleluya. Y entonces ustedes serán dueños de esa abundancia, de esa... Alguien que aplaude si está entendiendo. Entonces hay gente que vive del pozo que el Padre cavó, pero nunca se apropian de ese pozo como un pozo personal. Pero sí quieren ir al segundo paso, quieren abrir el suyo propio. Y Dios les traba todo. No, porque a mí Dios me dijo que yo haga así. Es que, escúchame, querido, antes de abrir el tuyo, tenés que hacerte cargo del de tu papá.
Ahí usted ve a la gente queriendo abrir su propio pozo. Y está bien, por supuesto. Dios me hablaba de cosas que las quiero explicar hoy. Todos estos pozos se abrieron, pero aquí se está abriendo el pozo de la creatividad. Y en esa creatividad está danza, están baile, están haciendo todo lo que están implementando. Ese pozo no lo abrí yo. Pero Dios permite que gente aquí adentro abra pozos por sí misma, siempre y cuando sean hijos y cuiden el pozo que abrió el Padre. Hay gente que quiere abrir su propio pozo sin primero entender que la autoridad que posee el Hijo, cuando hay una relación que Dios estableció en el reino de paternidad, esa gracia que posee el Hijo es el producto de la gracia que tiene el Padre. Y si alguien dice, Dios es nuestro Padre, por supuesto, pero a usted le puso un pastor aquí en la tierra. Dios quiere bendecirlo con abundancia. Dios quiere bendecirlo con gracia para multiplicar. Dios quiere bendecirlo con todo lo que hay en la casa. Pero un pastor o un referente no se apropia del pozo. Un líder no se apropia del pozo, usa el pozo. Pero un hijo con el mismo ADN se apropia del pozo. Yo no tengo ningún problema. ¿Sabe qué? Cada crítica, cada dolor, cada esas balas que no salieron cuando me dispararon, estos puntos que tengo en la cabeza tienen sentido si yo lo veo a usted apropiándose del pozo. Yo lo quiero ver bendecido, lo quiero ver multiplicado, lo quiero ver restaurado, lo quiero ver como dueño del pozo para mirar mis cicatrices y decir, tienen valor. Mi Isaac se levantó, se apropió de los pozos de su papá. ¡Oh, aleluya! ¿Sabe qué? Están aquí. ¿Lo digo o no lo digo? Abraham muere. Y después de que muere, ni el criado ni el pastor tienen autoridad para defenderse del enemigo que tapó el pozo. Es muy fuerte lo que voy a explicar. Escuche la prédica las veces que quiera. Las veces que quiera. La Biblia dice que Abraham murió y todos los filisteos taparon los pozos, aunque Abraham había dejado criados y pastores al cuidado del pozo. Porque no es lo mismo ser un cuidador del pozo o un pastor del pozo que un hijo que se hizo cargo del pozo. Porque cuando uno cuida el pozo que cavó el Padre, cuando uno toma el pozo y lo usa para lo que lo necesita, no tiene la autoridad para defenderse del enemigo cuando el enemigo quiere tapar el pozo. Porque en las reglas divinas la autoridad la tiene el que posee el ADN. Por eso hay gente que se le deja un... ¿Lo digo? Pastora, si vos me das el ok. Hay gente que se le deja un pozo a cargo y al mes está tapado. De repente uno dice, ni el pastor no supervisa, no está, no. Abraham se movió, era un nómade. Le dejó el pozo a cargo a alguien que cuando Abraham no estuvo, ya sea físicamente en este caso, pero él no estaba, ya ni el pastor ni el criado tiene la autoridad porque no son hijos. Por eso usted ve personas que crecen cuando se pegan al pozo, pero cuando tienen que independizarse, cuando tienen que abrir un nuevo pozo, reabrir el pozo, como no son hijos, no funcionan. No funcionan, no les salen las cosas porque realmente en su ADN no está el ser hijos. Los hijos son los que se apropian del pozo. Esto es mío. Te lo voy a decir en términos matanceros. Yo soy JR, loco. Yo soy re JR. No es que cuando está el pastor tiro la cadena y cuando no está no tiro la cadena.
No, dice, no. No es que cuando está el pastor voy al culto y cuando no está digo, ay, no me va a ver. No es que cuando el pastor dice yo hago. No, yo soy hijo. Yo soy hijo, yo cuido el pozo. Yo soy hijo, yo uso el pozo. Pero yo soy hijo, me apropio de ese pozo. Los hijos se apropian del pozo. Se deben cuidar los pozos abiertos. Se debe respetar la autoridad. Y se debe respetar el costo. El costo. ¿Sabe cuándo yo tengo respeto, mayor respeto con la gente? Cuando empiezan a abrir su propio pozo. Le voy a explicar esto. Suba, Pastor Mario, que está muy lindo hoy. Aquí póngase. Presta atención aquí. El Pastor Mario no es Pastor Mario. Eso es el Mario hace muchos años. El Marulo. ¿Ah? ¿Te acordás? Perdone. Era un día del Padre. ¿Te acordás? Ah. Era un día del Padre y yo estaba allá, Monseñor Bufano, y me pasé todo el día del Padre en la iglesia. Porque varones del Día del Padre tuvieron que resolver un conflicto en la iglesia. Así que yo dije, yo como pastor debo quedarme con ellos en la iglesia. Así que Marulo, ese día le agarró la marulada. Y quedó pensando por qué yo había hecho una cosa así. Pero esto es real, y a vos también te voy a meter, vas a ver. Así que era como descuidó ese día. Y yo entendí que si yo estaba diciendo a las ovejas que el día del Padre estaban quedándose, yo me debía quedar con ellos. Así lo interpreté yo y me debía a mis ovejas. Ahora ese era Marulo que estaba ahí medio que medio. Todavía no se había apropiado del pozo ni había acabado su propio pozo. Pero pasaron los años. Marulo se hizo cargo del pozo. Y por aquí, pasados los años, empezó a acabar el pozo de la familia, del matrimonio. Unos pozos que él empezó a abrir. Ahí se dio cuenta cuánto costaba. Que no era fácil. Que dolía. Que venían los enemigos y tenía que volver a reabrirlo. Isaac se da cuenta lo que le costó al padre cuando él abrió su propio pozo. Así que ahora, la verdad es que ni las nenas me cuidan. Cuando yo digo tengo que cuidar a las nenas, tengo cosas que hacer. De otra manera, me tiran la Biblia por la cabeza y me dicen, estoy abriendo un pozo. Yo me di cuenta que la gente que abre su pozo y se da cuenta el costo que tiene abrir el pozo, es la que valora el costo del Padre. Lo mismo ocurre en las familias. Cuando tú creciste y te diste cuenta cuánto te cuesta mantener tus hijos, cómo tienes que salir a trabajar para cuidarlos, es cuando de repente todos esos caprichos que tenías, toda esa inmadurez que tenías, de repente, aunque tu padre no haya sido el perfecto y tu mamá tampoco, te das cuenta que se esforzaron por lo menos para tener lo que tuviste. Lo mismo es en el mundo espiritual. Si usted, se lo voy a decir medio así, si usted está sentado en la silla y no está cavando un pozo, usted nunca le va a dar valor a este pozo. Pero si usted cuida el pozo, se hace cargo de este pozo y se pone a cavar, se pone a cavar, se pone a cavar, se pone a cavar, entonces usted va a entender el costo de cavar un pozo y va a honrar todos los pozos abiertos en esta casa. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? La Ferrere necesita un pozo. La Ferrere necesita un pozo. Catán necesita un pozo. Las Antenas necesita pozo. Tablada necesita pozo. Ciudad Evita necesita. Oh, yo sé que lo está entendiendo. Aleluya.
Diga conmigo, ¿quién lo va a acabar? Usted. ¿Cómo? 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 Como hizo Isaac. Deje que el ADN lo penetre a usted. Hágase cargo de este pozo para ir a cavar pozos. Y ahora sí, ¿están aquí o no? ¿Puedo dar los puntos de la prédica? ¿Puedo dar los puntos de la prédica? ¿Están acá o no? Voy a hablar de los 4 roles que se asumen frente a un pozo. ¿Cuántos roles? ¿Cuántos roles? Y usted va a elegir quién quiere ser frente al pozo que está abierto. Rol número 1. El rol del abridor. Hay gente que no quiere asumir el costo de abrir los pozos. El abridor es el que recibe el respaldo y la autoridad. El abridor es el que tiene la autoridad sobre el pozo que el abridor cavó. El abridor es el que se esfuerza, toma la pala en la mano. El abridor es el que no es, no sé, no quiero criticar a la municipalidad, pero ¿ya se imagina lo que voy a explicar o no? Usted vio a veces la gente cuando están haciendo algo en la MUNI. No van a pasar esto, van a decir, no estoy haciendo política, en cualquier lugar, no importa el partido. Uno cava y los demás, usted es profeta. ¿Sí o no? Escuche, no trabajará usted en la MUNI, ¿no? El abridor del pozo no es un mirón. No es alguien que está a lo lejos, alejado. No es alguien que observa cómo el otro abre. Es alguien que abre. Es alguien que asume el costo de abrir el pozo. El pozo de la creatividad. El pozo de la adoración. El pozo de las misiones. Cualquier pozo que de aquí en adelante se abra, yo no tengo ningún problema que lo abra Isaac. Solamente que Dios me dijo que yo decidiera de esta forma. Yo no debo permitir que nadie que no tenga el ADN abra pozos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no tiene el ADN y no se apropió del pozo, no hay ningún pozo que pueda abrir que tenga éxito. Rol número 2. ¿Están aquí o no? El rol del cuidador. Se respalda en el nombre del abridor. Yo los escucho a ustedes. El pastor dijo. Tienen que corregir a alguien. ¿Cómo le dicen? El pastor. ¿No escuchaste lo que dijo el pastor? ¿Sí o no? Se respaldan en el nombre del abridor. No se puede entrar todos juntos al baño, hay que hacer cola. El pastor dijo que hagan cola. ¿O no? No digo que esté mal, digo que el cuidador de algo, el siervo, simplemente se respalda en el nombre del abridor. Los siervos estaban respaldados en el nombre de Abraham para cuidar el pozo. Rol número 4, el pastor del rebaño. Esto es muy fuerte lo que voy a decir, no me lo corten. Se lo voy a mandar a todos los pastores también. Puede haber pastores que no son hijos míos. De aquí en adelante, mire, voy a explicar algo medio fuerte. ¿Están aquí o no? No necesariamente alguien que sea pastor es hijo mío. Puede ser que solo use el pozo. No problem.
no problem. Solo que el día que yo no esté, o solo que el día que él quiera abrir su pozo, nada de lo que goza, y esto no es una maldición, es una realidad espiritual, fluirá de la misma manera, porque es un pastor que usa el pozo de otro para alimentar las ovejas. ¿Está mal? No, pero es pastor, no es hijo. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted qué quiere? ¿Tener muchos pastores o muchos hijos? ¿Usted qué cree que le voy a responder? Por supuesto, porque yo no vine a ponerle un límite a la comunidad. El día que yo no esté más, tiene que haber cientos de Isaac que se levanten cuando yo parta y no esté, y la comunidad siga predicando, siga evangelizando, siga abriendo pozos, siga cuidando pozos. Aleluya. Cuando yo no esté, tiene que haber hijos que continúen. Alguien que aplaude, diga gloria a Dios. Número 4, el hijo reabridor del pozo. Diga conmigo, el hijo reabridor del pozo. Se sabe que el cuidador no lo puede reabrir. El pastor que usa el pozo no lo puede reabrir. El único que espiritualmente tiene autoridad para reabrir el pozo es el hijo. Y el hijo que es capaz de reabrir el pozo es capaz de abrir su propio pozo. Este nivel no es para cualquiera, para cualquiera. Aunque cualquiera quiera este nivel. Este nivel no es para cualquiera, aunque cualquiera quiera el nivel. Cualquiera dice, yo tengo esta idea, voy a hacer esto. Cualquiera quiere el nivel, pero no tiene nivel. No sé si he sido medio fuerte hoy, pero necesito hablarle la verdad. A este nivel no pasa cualquiera, solo los hijos con linaje. Alguien me dice muchas veces, ¿usted no se da cuenta de lo que le hacen, pastor? Yo no necesito hacer nada. Los pozos hablan por sí mismos. Por los frutos los conoceréis. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Cuando a Isaac, tengo a alguien que profetizarle. Cuando a Isaac los enemigos lo atacaban y le robaban el pozo, como él sabía que como hijo la bendición estaba sobre él, él no contendía, no se peleaba con lo que le robaban el pozo. Habría otro. A mí vienen y me dicen, pastor, escucha bien, pastor, se quiso ir de iglesia. ¿Y qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? No te preocupes. Aquí hay un pozo. Se va uno, vienen 10. ¿Sabe por qué lo digo? ¿Sabe por qué lo digo? Porque a veces usted se anda enojando con algún hermano me quitó uno. Para el video. Y yo me hago esta pregunta, perdón que te lo voy a decir medio fuertón. ¿Estás acá o no? Y si te quitó uno, ¿qué problema hay? Si sos hijo, los hijos no contienden contra el robo. Los hijos son hijos y donde cavan, multiplican. Dele fuerte el aplauso si está entendiendo. Dele fuerte el aplauso de la gloria si está entendiendo esto. ¡Aleluya! ¿Están aquí o no?
¿Lo digo o no lo digo? A mí, cuando yo servía, me los querían chorear a todos. Y yo a todos los dejaba ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se den cuenta qué bien se come acá. Pastor, ¿usted se la cree? No, soy hijo con identidad y sé que donde cabe va a fluir. ¿Alguna vez usted se quejó de la comida de su mamá y después fue a comer a la casa de la otra mamá? Y cuando usted se dio cuenta que los de su mamá por lo menos zafaban. A veces la gente se tiene que dar cuenta. No contienda. Escuche muy. Sea inteligente. Sea inteligente. Usted puede perder tiempo contendiendo con el enemigo que viene contra usted para cerrar un pozo. Puede invertir tiempo en abrir otro. Son las mismas fuerzas para pelear que para abrir. ¿Sabe la diferencia cuál es? Que cuando usted pelea se pone a la altura de su enemigo. Cuando usted abre está mostrando la gloria de Dios sobre usted. Usted elige estar a la altura del que le roba o cava y muestra lo que hay sobre usted. Aleluya. Donde cava. Oh, aleluya. ¿Alguien está entendiendo? ¿Algún hijo se está apropiando? Aquí hay hijos con identidad. Aquí hay hijos con identidad. Aquí hay hijos con identidad. Yo no tengo cuidadores. Yo no tengo solo pastores. En la casa hay hijos. Oh, aleluya. A ver. Yo cuando entendí eso, dije, alguien va a agarrar y me va a decir, dame ese pozo, es mío. ¿Cuál? ¿Alguna vez usted se detuvo a pensar los pozos que cavó su pastor? Sea bicho, sea pillo. Sea pillo. Diga, a ver este tipo qué pozo tiene. A ver cuál cavó. Ah, tiene el pozo de la gracia, es mío. Tiene el pozo de la abundancia, es mío. Tiene el pozo de la autoridad, es mío. Tiene el pozo de la oratoria, es mío. Aleluya. Está el pozo de la liberación, es mío. Tiene el pozo de la sanidad, es mío. Diga, es mío. Para Dios, un principio fundamental es la herencia. Por eso Dios no te hizo siervo aunque sos siervo. Para Dios lo principal es la. Por eso Dios no te hizo siervo aunque sos siervo. No te hizo pastor aunque sos pastor. Porque como siervo y como pastor te hubiera dejado sin herencia. Te hizo y como hijo, heredero y coheredero. No sé si está entendiendo. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cuál es tu relación con esta casa?
¿Cuál es tu relación conmigo como pastor? Pastor, yo sirvo. Pastor, yo doy un arca. Pastor, yo me inscribí en protocolo. Yo sirvo en multimedia. Pastor, yo predico. Yo soy el celador de un micro. Yo tengo como 5 arcas. Está bien. Pero yo le dije esto a Dios. Escuche muy bien. ¿Cómo pasamos de 1000 y pico a 2000? ¿Cómo pasamos de 1200 a 2000? ¿Cómo pasamos esa barrera? Y mientras Dios me hablaba, hoy me dijo: hijo, si esta noche se levanta Isaac, ya no tenés que abrir más pozos. Yo oraba para decir cómo abro el próximo pozo para pasar. Y Dios me dijo: no, ese pozo no lo vas a abrir vos. Ese pozo lo reabre y lo abre Isaac. Si esta noche se levanta Isaac, se levantan los hijos, pasamos de 1000 a 2000, de 2000 a 3000. ¡Oh, aleluya! Alguien que aplauda si está entendiendo, si se está apropiando. Diga: esta es mi casa. Esta es mi casa. Y disculpe, no siempre uno tiene el papá que quiere. En la vida tiene el que le tocó, y en el ministerio el que Dios decidió. No sé si siempre te voy a agradar. A veces te vas a enojar aunque no me lo decís. Pero al fin y al cabo, cuando todos maduramos y crecemos juntos en el reino, se establece una relación de paternidad que no se basa en el gusto de la persona. Se basa en la autoridad que existe en la espiritualidad y en la herencia. Denme un minuto, necesito que entienda esto. Cuando usted vino acá, Dios sabía que usted necesitaba el pozo que acá se abrió. Y entonces, como sabía que usted necesitaba el pozo que aquí estaba abierto, usted vino acá. ¿Está acá o no? No es que usted vino porque lo metieron en el micro, lo empujaron y lo sentaron en el último banco. Porque Dios no elige un papá que te guste, elige el papá que necesitas. Elige el papá que te dice lo que no quieres escuchar, pero que es lo que necesitas oír. No elige el pozo que te gusta. A mí me gusta el pozo de la creatividad nada más. No me vengan con lo apostólico. Un día me dijeron: basta de liberación. Toda la gente me tiene podrido que vomita todo el día. Era un músico. Y le dije: flaco, acá está el pozo de la liberación. Si no te gusta, acaba tu pozo. Porque, presten atención, usted va a entender por qué esté acá cuando se interese en los pozos que abrió su papá. Y se va a dar cuenta que son los pozos que usted necesitaba. No se olvide que yo consumí drogas de los 12 hasta los 21 años. Que a los 21 años me intenté suicidar. Que tenía mi identidad toda rota. Que no tenía absolutamente nada. Que vivía en la calle. Que tenía mi familia destruida. Uno de los pozos que abrí es el pozo de la identidad.
Aleluya. Hoy no me mueve absolutamente nada. El único que me mueve es el Espíritu Santo de Dios. Y si a vos en la vida te faltó identidad, sos endeble, sos demasiado sensible, sos demasiado flojo, Dios te puso donde se abrió el pozo de la identidad, que es lo que necesitas. Aleluya. Necesitas apropiarte como hijo, caminar como hijo. Alguien que aplauda si está entendiendo. ¿Te acordás cómo reaccionabas antes cuando te pasaba algo? Enseguida llorisqueabas. ¿Te acordás o no? Ay, pastor, estoy re mal. Y ahora de repente yo veo gente que antes era de llorona. Y ahora, ¿cómo andas? Todo bien, pastor. El Señor me está dando la fuerza necesaria. Me determiné, dije que no a lo que tengo que decir que no y que sí a lo que tengo que decir que sí. ¡Wow! Yo digo yo. Se apropió del pozo la muchacha. Esta noche quiero dejar de construir con siervos que cuidan el pozo o con pastores que utilizan el pozo. Esta noche quiero que los que realmente deciden ser hijos lo hagan ustedes por sí mismos. Yo sé que esto tiene un efecto en el mundo espiritual porque yo lo vi. En el día de ayer yo pasé una situación muy desagradable y él, sin saberlo, fue parte de esa situación. Yo me crucé con determinada persona antes, cuando terminando el encuentro, me fui un ratito antes que tenía que cruzarme con alguien. Esa persona se levantó y me empezó a agredir. Y mientras me agredía, su nombre estaba en la boca de esa persona. Ya van 2 veces que me pasa lo mismo con él. 2 veces que ponen el nombre como si te tuvieran bronca, envidia. Personas que ni siquiera me ven. Dicen, y ese que tenés ahí, chupa media, te dicen. Este chupa media cada día está mejor. Espera, esto. Me llama la atención que las 2 veces fue él. Se levantaron a pegarme y todo, pero no pudieron mover la mano. Yo me quedé sentado. Cuando todo terminó, yo dije, tu reacción es la reacción, le dije a la persona, de toda persona que envidia y se siente frustrada. Esa persona deseaba mucho por compartir conmigo la sangre, estar en el lugar que está él. Pero cuando yo me fui, Dios me dijo algo. En el mundo espiritual yo no hago hijos porque compartan sangre natural. Yo hago hijos porque comparten ADN espiritual. Y termino y concluyo diciéndole que al final Isaac tuvo más pozos que Abraham. Porque tuvo los de su papá y tuvo los que él mismo abrió. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene códigos. Y en esos códigos respeta la autoridad, pero también derrama bendición sobre el Hijo que tiene código con el Padre, y entonces multiplica sobre el Hijo lo que había en el Padre. Por eso Jesús dijo, y vosotros haréis cosas. Y vosotros, hijos, haréis. Y vosotros haréis
Yo me apropio de la cruz, yo me apropio de la salvación, yo me apropio de esa autoridad, aleluya. Yo soy hijo y de paso sigo cavando pozo, sigo. Alguien que entienda, que dé un aplauso, que diga gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo aquí? ¿Sabe por qué? Ay, tengo una... Vos no me estarás mirando así por el horario. Quédate tranquila. ¿Están acá o no? Porque en el mundo, el que sirve como hijo a un padre es un estúpido. Se está humillando frente a alguien. Por eso a veces nosotros, sin haber cambiado el código, decimos: ¿qué me voy a servir a este? ¿Qué voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer lo otro? Porque tenemos un código más que bien terrenal que espiritual. Pero en la Biblia es totalmente distinto. En la Biblia, el que honra es el que recibe la multiplicación. Por eso me decían, perdón, no sé cómo decir esto. Yo de repente me fui pensando que la persona que me hablaba tiene 10 años más que él. Y él hoy en la vida tiene mucho más que la persona que me hablaba. ¿Sabe por qué? Porque hay códigos. Cuando usted sirve y adopta un padre, usted no es un tonto. Usted es demasiado vivo espiritualmente. Y usted sabe que va a cuidar los pozos de papá, se va a apropiar de los pozos de papá y le va a sumar sus propios pozos. Hay una unción de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Puedo orar por usted? Y esa ya es la hora, y esa ya es la hora, y esa ya es la hora, y los trabajadores ya están de pie. Y esa ya es la hora, y esa ya es la hora, y esa ya es la hora, y los trabajadores ya están de pie. Por favor, escuche aquí. Disculpe. Yo tengo estas locuras en el cuarto de mi casa, pero hoy quiero tenerla un poco aquí. ¿Puedo? Cuando yo estaba viniendo, que estaba ministrando, el Señor me dijo: hijo, escucha muy bien. Hay pozos que abrió Abraham, que reabrió Isaac. Y esos pozos provocaron que Jacob, en el momento que necesitaba una señal de Dios, el pozo que habían abierto su papá y su abuelo, sean el instrumento que Dios usó para darle revelación a su nieto. No sé si vos vas a tener un nieto, no sé si vas a tener un hijo, pero oiga muy bien, pastor, pastora, el pozo que usted abre en el mundo espiritual le garantiza que su nieto, su hijo, el hijo de su hijo y los hijos de su hijo, cuando necesiten revelación, tengan revelación por causa del pozo que se abrió. Cuando Jacobo fue a buscar esposa para él, dice la Biblia que fue a buscar una esposa y a encontrarse con su futura esposa Raquel. Y la Biblia dice que justamente antes de encontrarse con Raquel, se encontró frente a un pozo. Es la tercera generación
Abraham, Isaac y Jacob. Ahora el nieto necesita revelación y se encuentra con un nuevo pozo. Siguió luego Jacob su camino. Génesis 29, versículo 1 en adelante. Oh, aleluya. Alguien está abriendo pozo para los hijos. Alguien está abriendo pozo para los nietos. Alguien está abriendo pozo. Aleluya. Siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo. Vio un en el campo. He aquí 3 rebaños de las ovejas que yacían sobre él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, abrevaban las ovejas. Y Jacob dijo: hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron: de Harán somos. Y a partir de ese momento empieza la historia de Jacob descubriendo a su esposa Raquel. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo abrí un pozo para que el día que mis nietos, aunque yo no esté, necesitan señal de Dios, se encuentren con el pozo correcto, con el lugar. Quiero dar un mensaje a todos aquellos que esta noche saben que están cavando pozos, que están cuidando los pozos, pero siempre tienen un enemigo nuevo. Son papás, siervos, líderes. Por favor, vengan aquí adelante. Tengo un mensaje para ustedes. Pueden pasar al altar. Sabes que cavas pozos. A veces se te vienen las cosas cuesta arriba y se te hacen difíciles. Te sientes cansado o cansada. Me gustaría, sin que se sienta obligado, tener a todos los que son papás acá adelante, todos los hombres que son papás. Por favor, hombres que son papás aquí. Me gustaría tenerlos a todos. Hombres que son papás. Acá no. Quiero que me escuchen una cosa. Dios me dijo esto. Les quiero hacer una invitación para cambiar cualquier deuda que sientan como padre hacia sus hijos. Para cambiar cualquier deuda que sientan que tienen, que no dieron o que no hicieron con sus hijos. Dios me dijo: diles que cambien la deuda por una pala. Cambia la deuda que tienes con tu hijo o con tu hija por una pala. Construye un pozo. Decime el nombre de tu hija o tu hijo. Abigail. Para que Dios mañana le diga a Abigail. Decime el nombre del tuyo. De tu hijo. ¿Cómo? Milo. Decime el nombre del tuyo. Débora. Esteban. Para que mañana Dios te diga de esta forma. Aleluya. Cambia la deuda que sientes por una pala. Diga conmigo: hoy cambio la deuda por una pala. Voy a abrir un pozo para asegurarme que Dios mañana le diga a mi hija y a mi hijo, como le dijo a Isaac. A Isaac le dijo: yo soy el Dios de tu papá Diego. Aleluya, de tu papá Mario. Yo soy el Dios de... Yo soy el Dios de tu papá Alfredo. Yo soy el Dios de tu papá Luis.
Yo soy el Dios de tu papá Carlos. Yo soy el Dios de tu papá Brian. No temas, yo estoy contigo. Te bendeciré, te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo, tu papá. Por amor a tu, aleluya, mi siervo que agarró una pala, cavó un pozo y destinó a sus hijos a encontrarse con la presencia de Dios. Pastor, 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 ¿por qué los enemigos tuvieron que tapar el pozo y no lo usaron para sus propios rebaños? ¿Por qué los filisteos, oiga bien, por qué los filisteos tuvieron que tapar el pozo y no usaron el agua? ¿Por qué? Porque cuando los enemigos robaron el pozo dejó de fluir. Porque cuando un hijo de Dios abre un pozo porque Dios le permitió abrirlo, ese pozo va a funcionar con quien tenga que funcionar. Se lo digo de otra manera, todos los pozos que cerraron los filisteos no lo van a poder usar hasta que usted los vuelva a abrir. Ningún pozo, aleluya, alguien que esté entendiendo. Hay un ruido. Oh, aleluya. Saluda a 2 o 3.